Si te has lesionado el ligamento cruzado anterior o quieres aprender cómo se readapta una persona, un deportista, después de esta lesión, entonces quédate en este vídeo porque voy a explicarte cada una de las fases por las cuales tiene que pasar una persona después de una lesión del ligamento cruzado anterior y para volver a su actividad física o a su deporte. Antes de seguir, recuerda darle a suscribir y a la campanita para no perderte ningún contenido que voy a subir las siguientes semanas. Y ahora vamos al lío. En los últimos años, sin duda, hemos visto un aumento considerable de esta lesión en varios deportes, desde el badminton, ¿no?, con Carolina Marín, desde el fútbol, ejemplos como el de Carvajal, Pedri y otros, y también es otro deporte, en NBA, en esquí. Es decir, es una lesión bastante frecuente, no tanto como otras, como las lesiones musculares, pero digamos muy sonora debido a su gravedad, tanto en cuanto los tiempos para la vuelta al deporte son bastante largos. Os voy a dar algunos datos para que hagáis la idea del impacto que puede tener esta lesión en un deportista, en un jugador, por ejemplo, de fútbol. Uno, pensar que la incidencia es de un jugador cada 2 temporadas por equipo de fútbol, que cada jugador de media de estar fuera de juego unos 240 días, es decir, casi un año, 9-10 meses fuera de competición. Y esto va a tener un impacto muy grande en su carrera deportiva y también, obviamente, en su salud. Por otro lado, sabemos que hasta el 55% o solo el 55% de los futbolistas que vuelven después de una lesión ligamento cruzado anterior llega a alcanzar niveles competitivos previos a esta lesión. De hecho, tenemos casos muy recientes, como el caso de Neymar, que prácticamente no volvió. Y esta también es una situación que se puede dar. ¿Y qué podemos hacer nosotros para evitar esto y para que la recuperación, la readaptación sea lo más óptima posible y aumentemos la probabilidad de éxito de esa vuelta al deporte? Porque sí, al final aquí siempre hablamos de probabilidades, no hablamos de certeza. Cuando estamos en el mundo de la salud e incluso del rendimiento, no podemos dar certeza 100% porque si no estaríamos vendiendo humo. ¿Qué es lo que podemos buscar después de una lesión? Dejadme hacer un pequeño disclaimer. Esto obviamente no son recomendaciones médicas, sino que son un poco unas recomendaciones genéricas que puedo dar, pero siempre tener en cuenta que es importante la individualización y la valoración de cada uno de vuestros casos. Porque aunque la lesión puede ser la misma, el mismo ligamento cruzado anterior, incluso puede ser el mismo deporte, incluso podría ser la misma persona, pero en 2 extremidades diferentes, primero una y luego otra, la recuperación no es siempre la misma. De hecho, la cirugía a veces tampoco es la misma, los tiempos no son lo mismo y por tanto no nos podemos comparar. Así que aquí os voy a dar más bien una línea general de cosas que se deberían hacer durante ese proceso y que si no la estáis haciendo probablemente o vuestro proceso irá muy lento o quizá no alcanzaréis este 100% de vuestra capacidad. También por otro lado, no tengáis miedo a esta lesión porque no es que sea más grave que otra, tanto en cuanto su capacidad de regeneración es menor, sino porque realmente los tiempos para trabajar bien después de esta lesión son muy largos. Pero si se hacen bien las cosas, la probabilidad de vuelta al juego son bastante altas y las posibles consecuencias, complicaciones a largo plazo, como veremos más adelante en el vídeo, tampoco son tan altas. La primera pregunta que haréis seguramente, tanto si soy deportista como si soy profesional, es la pregunta del millón. Me he roto el ligamento cruzado anterior, ¿ahora qué hago? ¿Me opero o no me opero? Bueno, para responder a esta pregunta tenemos que irnos a los datos, tenemos que irnos a la evidencia científica y no nos vale cualquier evidencia, tenemos que irnos a estudios realmente de calidad, como estos 3 que os dejo por aquí. Esos son estudios, ensayo controlado aleatorizado se llama, que al final nos permite comparar de manera fidedigna 2 tipos de intervenciones. Y este tipo de evidencia tiene mucho más peso que la anecdótica, es decir, que un amigo te cuente que él se ha operado y le ha ido bien o que no se ha operado o le ha ido bien, más allá de esa experiencia, esa anecdótica, lo que tenemos que hacer es basarnos en estudios de calidad como estos. ¿Qué concluyen? Podemos decir los 3. No me voy a meter en cada uno para no ser este vídeo tan pesado. De todo modo, os dejaré las referencias en la descripción para que podáis profundizar vosotros mismos y podáis sacar vuestras propias conclusiones. En definitiva, nos dice que tanto la cirugía como el tratamiento conservador, es decir, no pasar por el quirófano si tenemos una lesión completa del ligamento cruzado anterior pero aislada significa que no tenemos otra estructura implicada como menisco y otros ligamentos, son tan válidas ambas, tanto la cirugía como el tratamiento conservador, siempre cuando ese tratamiento conservador se haga igual de bien que un postoperatorio. En la mayor parte de los casos deberíamos plantearnos seriamente si es necesario operar o no operar. ¿Y esto quién lo decide? Bueno, en el mundo ideal sería un proceso multidisciplinar y teniendo en cuenta también la opinión y la decisión del propio paciente. ¿En qué sentido? Al final tenemos
que ver los pros y los contras de operar, los pros y los contras de hacer un tratamiento conservador, que ahora os adelantaré algunos, pero si queréis un vídeo sobre esto específico, comentármelo y haré un vídeo solo sobre el tratamiento conservador versus la cirugía y que tiene cada uno, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta para optar a una cosa o a la otra. Para mí lo importante es que estéis informados, ¿no? Tanto los profesionales como los propios pacientes, que al final son lo último que decide si operarse o no. Entonces, la cirugía puede tener algunas complicaciones que también podría tener el tratamiento conservador. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones que tenemos, por ejemplo, la cirugía? Podemos tener problemas desde, por ejemplo, la anestesia, que cada vez son más seguras, por tanto, bueno, la probabilidad de que tenga un problema en la anestesia son cada vez más bajas, pero no inexistente, eso es importante. Podemos tener problemas intraoperatorios, por otro lado podemos tener problemas postoperatorios, podemos tener problemas con la cicatriz, podemos tener problemas con el rechazo del injerto, que luego veremos que es ese injerto, ¿no? Y también podemos tener problemas propias de esta cirugía, de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, como puede ser artrofibrosis o síndrome de Cíclope, que igual, si queréis que profundicemos sobre esas complicaciones, dejármelo en comentarios y vamos creando contenido para lo que más vais pidiendo. ¿Qué ventaja nos daría esa cirugía? Bueno, la ventaja principal es que nos reconstruirían el ligamento cruzado anterior, pero ¿cómo se reconstruye ese ligamento cruzado anterior? Lo vemos un poquito más adelante. Vámonos ahora al tratamiento conservador. ¿Cuáles son las ventajas y la desventaja que tiene ese tratamiento conservador? Bueno, la desventaja principal es que no tenemos ligamento cruzado anterior, pero bueno, esto no tiene por qué ser un problema. Es verdad que es un ligamento importante para la estabilidad de la rodilla, pero tenemos otros ligamentos y sobre todo músculos, el control neuromuscular, que es un poco la coordinación entre el sistema nervioso y la musculatura, que nos va a permitir, a pesar de tener una deficiencia, un déficit del ligamento cruzado anterior, seguir teniendo una muy buena estabilidad, incluso igual que con ligamento cruzado anterior, sobre todo si antes no se había hecho un trabajo específico para ello. ¿Cuáles son las ventajas, podemos decir? Bueno, la ventaja que tenemos en tratamiento conservador, uno, es que por norma general es bastante más rápido. En una cirugía, en un post quirúrgico, nos podemos ir en torno a los 9 meses, incluso un año. En un tratamiento conservador nos movemos entre los 4 o los 6 meses, también dependiendo de cuál es la función inicial que tiene ese deporte. ¿Bien? Por tanto, a nivel de tiempo, digamos, el conservador ganaría a la cirugía. A nivel de estabilidad, pues tendríamos esa estabilidad añadida que nos ofrece la cirugía, reconstruyéndonos ese ligamento cruzado anterior con un injerto. Aquí, por rasgos generales, pro y contra de la cirugía y del tratamiento conservador. Como decía antes, si queréis que profundice en este tema, metiéndome en cada uno de los detalles y analizando bien los estudios, me lo dejáis en comentarios. Vamos a poner el ejemplo que me he operado o me voy a operar y qué podemos hacer si me voy a operar. El consejo general que solemos hacer es hacer un preoperatorio. ¿Qué es un preoperatorio? Te has lesionado, vamos a dejar que enfríe un poquito esa rodilla porque estará muy inflamada, habrá probablemente sangre y demás. Lo que queremos es devolver esa rodilla a su estado normal, incluso diría que si tenemos el tiempo suficiente ante la operación, ponerla prácticamente 100% funcional antes de entrar al quirófano, pero sobre todo ganar rango de movimiento y hipertrofia de ese cuádriceps y de esa rodilla, porque esto nos va a dar una ventaja en el postoperatorio inmediato para recuperar esa extensión, esa flexión de rodilla y esa atrofia muscular que van a ser luego un impedimento, van a ser una complicación posterior a la operación si no lo tratamos rápido. Me opero, por tanto, ¿qué hace el cirujano en esa operación? Fundamentalmente va a ser un agujeritos, normalmente se suele operar ya por artroscopia, no se abre la rodilla como se hacía antes, por suerte. Entonces pone una camarita, pone su bisturí, va limpiando un poquito la rodilla y va poniendo un injerto. ¿Un injerto qué es? Bueno, esto pasa igual que con las plantas, ¿no? Va cogiendo un tejido similar a este ligamento, no es exactamente el mismo ligamento, puede ser o bien un tendón semitendinoso, lo puede añadir el tendón del grácil, puede cogerlo, por ejemplo, a veces del bíceps femoral, aunque un poquito más raro, se podría coger ese injerto del tendón rotuliano o del tendón del cuádriceps. En algunos casos también se está cogiendo el tendón de peroneos, son cositas un poquito más raras, o incluso un ligamento cruzado anterior de un donante. Entonces elige ese injerto, el médico normalmente debido a un poco a su costumbre o a la situación de la rodilla, por ejemplo, si ya ha sido operada esta rodilla, si no ha sido operada, cuál es la funcionalidad de esa rodilla, si funciona bien, no funciona bien. Bueno, en base a una serie de factores, elige el tipo de injerto, el tipo de cirugía. Cirugía puede venir con refuerzos, puede venir sin refuerzo, pues esto ya está en mano un poco del cirujano, digamos que ahí no tenéis muchas decisiones los pacientes o otros profesionales tipo fisioterapeutas, redactadores, entrenadores. Entonces, hacemos esa cirugía y ¿qué va a pasar después de esa cirugía? En una fase inicial postoperatoria, obviamente nos encontraremos con puntos recién puestos, con una rodilla bastante inflamada, con algo de dolor, con una serie de medicación que habrá mandado el médico, que tendremos que hacer o que tendrá que hacer el profesional correspondiente a esta fase, que en este caso sería un fisioterapeuta. ¿Qué debería hacer? Fundamentalmente, centrarse desde los primeros días en movilizar
movilizar esta rodilla. Pero ¿cómo la movilizamos? Fundamentalmente a través de ejercicios de movilidad activa y siempre sin forzar la rodilla. No, como sale en este vídeo lo que estamos haciendo con Neymar, no queremos que la persona llore, por favor. No queremos producirle más dolor que el que tiene, no queremos forzar los rangos de movimiento. Los rangos de movimiento muchas veces están bloqueados por el propio sistema nervioso que, utilizando un mecanismo de protección, restringe los rangos de movimiento. Entonces tenemos que darle la confianza a ese sistema nervioso central para que vaya desbloqueando esos rangos de movimiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Con ejercicios como esto que os muestro en pantalla, extensiones de rodilla de forma activa, es decir, contrayendo el cuádriceps, haciendo ejercicios de movilidad dinámica, haciendo contracciones de cuádriceps, fundamentalmente fortaleciendo aquella musculatura que queremos que movilice la articulación. En el caso de la extensión, trabajar esos cuádriceps, en el caso de la flexión, trabajar fundamentalmente los isquiocrurales. Entonces, esto haríamos en un preoperatorio inmediato, sobre todo también cuidar muy bien de la cicatriz para que no se infecte. Entonces, ese trabajo de revisión con enfermería súper importante. No meter esa cicatriz en agua, por ejemplo, si estamos en verano. Evitar todo esto porque si se nos infecta la cicatriz, empezamos a tener problemas. Entonces, esto sería un poco lo que habría que hacer justo las semanas después. En algunos casos, se suele recomendar no apoyar o no mover, inmovilizar, pero podemos decir que en líneas generales, si hay una lesión aislada del ligamento cruzado anterior, lo ideal es que se pueda apoyar desde los primeros días postoperatorios, siempre que el paciente en este caso lo vaya tolerando. Cuando sí tenemos que no evitar el apoyo como tal, sino limitarlo y hacer una progresión de apoyo desde apoyar simplemente un pie en la báscula hasta terminar andando a lo largo del primer mes postoperatorio, es cuando tenemos también una lesión de menisco, sobre todo cuando ese menisco ha sido suturado, ha sido reparado. Entonces tenemos esa estructura que tiene que soportar esa carga compresiva, por tanto sí es preferible que el apoyo sea progresivo y que de repente no nos metamos ahí a tope a hacer carreras, marchas muy largas. ¿Qué otras cosas podríamos hacer en este postoperatorio inmediato complementario a ese trabajo que os acabo de explicar? Uno, entrenar el resto del cuerpo, es decir, uno de los errores principales, por ejemplo, durante un postoperatorio del ligamento cruzado anterior es estarse quieto, sobre todo si sois deportista, pero también si sois sedentario, el resto del cuerpo lo tenéis que mover igual que antes o más si erais sedentario. Entonces puedo hacer entrenamiento de tren superior, puedo hacer entrenamiento del tronco, puedo hacer entrenamiento de la pierna contralateral, que ahora veremos qué beneficios puede tener esto. De la misma rodilla puedo entrenar flexo extensión de tobillo, puedo trabajar abducción y abducción de cadera, es decir, todo a tope menos esa rodilla, que tenemos que cuidarla un poquito más. Vamos entonces a ese entrenamiento de la pierna contralateral, lo que también se llama entrenamiento cruzado. ¿Por qué tan interesante? Uno, por supuesto, porque esa pierna casi durante toda la fase de readaptación va a ser, digamos, el modelo a seguir por la otra rodilla, por tanto no podemos dejar de entrenarla. Esto es el segundo error que más se comete, es decir, voy a dejar de entrenar a la otra porque si no, nunca van a estar iguales, ¿no? Y esta vez siempre va a estar más fuerte. No, tienen que llegar a ser iguales mientras la otra mejora. Lo único que la otra, como ya está bastante bien, las mejoras van a ser mucho más pequeñas y en la que está lesionada las mejoras van a ser mucho más grandes, mucho más rápidas. Además, entrenar esta otra pierna va a tener efectos sistémicos. ¿En qué sentido? Cuando se habla de entrenamiento cruzado, quiere decir que lo que estoy entrenando con esa pierna de alguna forma se transfiere también en la otra pierna. No me voy a adentrar ahora en todo lo que pasa en el sistema nervioso central, igual si lo queréis lo ponéis en comentario y solo hablamos de entrenamiento cruzado en esta o en otras lesiones. Pero quedaros con esto, que si yo entreno fuerza en la extremidad que no está lesionada, también mejora algo la fuerza en la extremidad lesionada. Si entreno hipertrofia en este lado, algo también va a mejorar esto y sobre todo el control neuromuscular. Si entreno esta pierna, se va a mejorar también la pierna lesionada. Entonces no quedáis sin hacer nada. Otra cosa que podemos hacer, por supuesto, el entrenamiento cardiovascular. No queremos perder esa capacidad aeróbica, este VO2 max que tantos escuchamos, ese consumo máximo de oxígeno, por tanto podemos hacer cardio. Pero me diréis, Antonio, ¿cómo hago cardio si no puedo mover prácticamente la pierna? Hay varias opciones, aquí os pongo alguna. Podemos trabajar en el assault, ¿no? Con el air bike, dependiendo si no queremos ponerle marca, como ahora mismo aquí no patrocina a nadie, con una pierna, la pierna lesionada apoyada y la otra pedaleando y moviendo los brazos. Podemos trabajar en un cicloergómetro manual, podemos trabajar en lo que llamamos una skyer, podemos trabajar en un remo sin utilizar esta pierna. Hay varias formas, podemos hacer un battle rope, hay muchas formas para trabajar a nivel cardiovascular sin tocar esta pierna. Por supuesto, cuando ya los puntos estén bien cerrados, también podemos hacer el trabajo en piscina, que nos puede venir súper bien, sobre todo porque nos quita un poco de esta carga y también porque nos va a ayudar también con el trabajo cardiorrespiratorio. Entonces, esto es lo que haríamos en este postoperatorio inmediato. Vamos a ver qué hacemos a lo largo de la primera fase completa. Antes de ver qué ejercicio podríamos hacer en la fase 1, que sería, digamos, esa fase aguda, justo después del postoperatorio inmediato, que serían esas 2 primeras semanitas, en la fase 1 tenemos que alcanzar los siguientes objetivos. Uno, la extensión completa. Esto podemos decir que es el objetivo clave de esta fase. El segundo que tenemos que conseguir es tener por lo menos unos 120, 115 grados de flexión, dependiendo un poco también de la persona, que haya por lo menos un 90% de
simetría de movilidad respecto a la contralateral. Tendríamos que conseguir también durante esta fase 1, pero también dependerá un poco de la persona, de lo que haya hecho en el preoperatorio, cierta hipertrofia muscular de este cuádriceps. La hipertrofia muscular de este cuádriceps va a ser fundamental para que haya una buena funcionalidad de la rodilla y por tanto vamos a intentar buscar que haya como máximo 2 centímetros de diferencia en la circunferencia del cuádriceps entre una pierna y otra. ¿Dónde la podemos medir? Sobre todo la podemos medir a nivel sobrepatelar, justo en la zona donde vamos a ver más atrofia, sobre todo lo vamos a ver mucho en el vasto medial, vamos a ver una atrofia muy importante en esta parte y ahí donde lo podemos medir, porque si lo medimos más en la zona del glúteo o más en el vientre muscular, a mitad del muslo, no vamos a notar tanta diferencia, pero ahí sí que vamos a notar mucha diferencia. Entonces lo medimos ahí y lo volvemos a medir al final de esta fase. ¿Qué otra cosa podríamos alcanzar al final de esta fase? Una marcha normal, poder andar a 4,5 5 km por hora, por ejemplo en cinta, sin tener cojera, por ejemplo. Pero para ello es fundamental tener la extensión completa de rodilla. Por ello digo que la extensión completa va a ser el objetivo fundamental de esta fase. Y antes de seguir, me gustaría hacer un hincapié sobre algo importante. Tiempos. ¿Cuánto tiempo dura cada fase? Las fases no duran un tiempo determinado, sino que duran hasta que alcancemos ciertos objetivos. Entonces, ¿cuánto va a durar la fase 1? Pues va a durar tanto cuanto tardemos en alcanzar los objetivos que acabamos de mencionar. He mencionado algunos, no todos, para no liaros, pero extensión, flexión de rodilla y sobre todo trofia muscular y marcha son los objetivos principales. Cuando alcancemos estos objetivos es cuando podemos pasar a la siguiente fase. Si yo no puedo andar bien, no voy a empezar, por ejemplo, a correr. Podríamos poner, de hecho ponemos algunos datos interesantes sobre los niveles de fuerza que deberíamos tener a nivel de cuádriceps y de isquio, que os lo dejo aquí, o la fuerza que deberíamos tener en sentadilla. También podríamos hacer algunos test funcionales muy sencillos, como puede ser el single leg squat, donde tenemos que alcanzar por lo menos 21 repeticiones a una pierna. De hecho, si queréis podéis probarlo y ver si lo conseguís hacer, u otro test, pero no quiero complicaros demasiado en este vídeo. Si queréis que profundice en algunas de las fases, en alguno de los test, también me lo podéis escribir. Una vez alcanzado, por tanto, el objetivo de la fase 1, si habéis realizado ejercicios como esto, ¿qué deberíamos hacer en una fase 2? Bueno, primero plantear un objetivo. ¿Qué objetivo principal tenemos? Uno, consolidar y alcanzar, si todavía no lo hemos alcanzado, la movilidad total de la rodilla lesionada, tanto en flexión como en extensión, como incluso en rotación, que a veces se nos olvida. Luego, ya meterle mucho trabajo de fuerza, aquí sí, mucho trabajo de fuerza y hipertrofia, porque como veremos, uno de los objetivos aquí es reducir esa simetría en cuanto a la circunferencia del cuádriceps en menos de 2 centímetros. Y luego aquí ya empezaremos también a introducir saltos. Pero ¿cuáles son los objetivos clave? 1. Tener máxima simetría, como hemos dicho, en cuanto a movilidad. 2. Tener menos de 2 centímetros de diferencia en la circunferencia del cuádriceps. 3. Ser capaces de mover la mitad de nuestro peso corporal, por lo menos durante 5 repeticiones en una leg extension. Si queréis, profundizamos otro día sobre esta máquina, que para algunos es una maravilla, en los casos del ligamento cruzado anterior, para otros es el demonio. Entonces, si al final de esta fase consigues hacer 5 repeticiones o 5 RM, es decir, 5 repeticiones máximas con la mitad de tu peso, entonces has alcanzado este objetivo. No solo, pero tenemos objetivo de extensión de rodilla, por supuesto, de fuerza de extensión, también lo tenemos de flexión de rodilla. Aquí más o menos podemos utilizar la misma referencia, aunque veréis que dependiendo del tipo de injerto podemos tener algo menos de fuerza, por ejemplo, en la flexión de rodilla, si el injerto ha sido de los isquios. Entonces podemos buscar hacer 5 repeticiones con la mitad de nuestro peso corporal en un leg curl sentado, en una flexión de rodilla sentada, con 0,4 veces nuestro peso corporal, 0,35 más o menos sería un buen objetivo a alcanzar. Otros músculos que también deberemos trabajar son sobre todo los gemelos, que ayudan también a esa rodilla, y por supuesto los isquiotibiales, pero no solo como flexor de rodilla, sino también como extensor de cadera. Por tanto, podremos poner como objetivo realizar más de 20 repeticiones en un test como el leg bridge, o hacer más de 20 o 30 repeticiones en el test del calf rise, que es ese test de ponerse de puntilla, ¿no? Siempre de forma unilateral hacemos los test para comparar, no siempre cuando el lado sano está suficientemente fuerte. Es una de las cuestiones que siempre hablo. De hecho, uno de los errores comunes, que aquí os pongo este otro error, es buscar solo y exclusivamente simetría. Y esto podría ser un error, ¿por qué? Porque si la otra pierna realmente nunca la habéis entrenado o habéis dejado de entrenarla, como decía al principio del vídeo, entonces esa comparación de poco no va a servir, porque una vez que hemos alcanzado la otra, si nos paramos, ¿qué hacemos? Pues
que tenemos las dos piernas débiles. Entonces es muy importante que si la otra pierna realmente está fuerte, realmente la estamos entrenando, realmente le exigimos cosas, entonces sí la podemos tener de referencia por lo menos durante las primeras 2-3 fases. Después las dos tenemos que alcanzar los máximos niveles que nunca han tenido esa extremidad o ese deportista. Y al final también de esta fase pondríamos un test de salto, un test de salto sencillo, una balaco, que sería un salto con la ayuda de nuestra mano y que por lo menos el deportista pueda saltar más de 20 centímetros. Entonces si cumplimos con todos estos objetivos podríamos pasar a la fase 3. Los objetivos de fase 3 son los siguientes. Objetivo de equilibrio intentaríamos alcanzarlo con el test de E-Balance, donde buscamos que haya una diferencia menor a los 4 centímetros entre extremidades. En cuanto a fuerza, ahora en ese leg extension intentaremos mover esas 5 repeticiones con 0,75 veces nuestro peso corporal. Es decir, si peso 100 kilos, tengo que mover 75 kilos de forma unilateral. Sé que muchos de vosotros aquí me diréis, Antonio, esto es muy exigente. Bueno, sí, ponemos siempre objetivo exigente, que aunque a veces no conseguimos alcanzarlo del todo, hace que el deportista y la persona realmente se esfuerce para poder alcanzarlo y que realmente preparen el sistema para el deporte o la actividad que quiera hacer una persona, porque cuando realicemos deporte como fútbol y baloncesto, las fuerzas que se están produciendo sobre esas rodillas son mucho mayores de las que estoy comentando aquí. Entonces vamos a intentar acercarnos lo máximo posible a estas demandas competitivas. Seguimos con los objetivos. Dentro del objetivo de fuerza también aquí pondremos una sentadilla, que dependiendo un poco de la estructura de la persona podremos poner una sentadilla trasera o una sentadilla frontal. Obviamente no va a manejar las mismas cargas, pero vamos a intentar mover en una sentadilla trasera 1,5 veces nuestro peso corporal, es decir, si peso 100 kilos, 150 kilos, y una sentadilla frontal intentaría mover 1,2 veces mi peso corporal. En esta fase también tenemos objetivos de salto más allá de la balago, que en este caso si hemos cumplido los 20 centímetros de la anterior, aquí intentaríamos buscar 30 centímetros al final de esta fase, y a nivel de salto unilaterales y salto horizontales buscaríamos una asimetría menor del 15% entre una extremidad y otra. También al final de esta fase deberíamos ser capaces de correr. Aquí hacemos un test muy sencillo, que es el test de Cooper, y ponemos unos valores normativos para que la persona pueda alcanzarlo y saber si realmente nos estamos acercando o no a una capacidad aeróbica suficiente. El test de Cooper consiste en realizar 12 minutos de carrera lo más rápido posible, por tanto alcanzar la mayor distancia posible. Por tanto, los valores normativos los vamos a encontrar en distancia recorrida. Aquí para hombre vamos a buscar unos 2.800 metros recorridos en esos 12 minutos y para mujeres unos 2.700. No debería haber tampoco demasiada diferencia aquí. Y finalmente aquí me gustaría añadir que en fases anteriores también lo podríamos pasar, pero ya aquí que nos estamos acercando más digamos a la fase competitiva, en esa fase 3, añadir test psicológico, cuestionario psicológico. Podemos utilizar el ICAPA-DC o la CL-RSI. En ambos vamos a buscar una puntuación mayor a 80. Esa fase 3, a diferencia de fase 1 y fase 2, está caracterizada por algo, por una peculiaridad, que ya estamos empezando a introducir también trabajo de campo, aquellos, digamos, pacientes que son deportistas, entonces futbolistas, jugadores de baloncesto, hockey, el deporte que queráis. Aquí, aparte del trabajo que podemos hacer en clínica o en el gimnasio, habrá un trabajo específico que tendrá que realizar ese deportista en campo. Os puedo poner algunos ejemplos, aunque no voy a entrar demasiado en detalle porque si no este vídeo también sería demasiado largo. Por ejemplo, a nivel de fútbol, aquí podremos empezar con técnica individual, hacer conducción, porque ya podemos correr, hacer pequeños pases, no muy fuerte porque todavía no hemos preparado la rodilla. A nivel de baloncesto pasaría algo parecido, podemos hacer conducciones, podemos tirar canasta. Bueno, realmente en baloncesto tirar canasta podemos hacer desde el minuto 1 que me han operado. Voy ahí, me siento y tiro, si no puedo apoyar, y cuando ya puedo apoyar de pie, tiro, ¿no? Y ya estamos mejorando también. Y esto es un poco la filosofía que también os quiero transmitir. También siempre podemos hacer cosas, aunque no puedes andar, pero puedes tirar a canasta, pues tiras a canasta. No tenemos por qué esperar para hacer ciertas cosas siempre y cuando no pongan en peligro la estructura que queremos proteger. Y es más, aquí es donde se abre la oportunidad de la que yo hablo muchas veces, que durante una lesión podemos mejorar más. Y aquí os va un tips, os regalo un tips. Si yo empiezo a trabajar tiro desde el primer día que me he lesionado el ligamento cruzado anterior hasta mi vuelta al deporte, probablemente habré hecho miles de tiros durante todo ese entrenamiento desde varias posiciones, y esto lo que hará es que seré un mejor tirador cuando vuelvo y habré podido trabajar los tiros mucho más que si no me hubiera lesionado. Intentemos ya, como ya estamos en una fase más avanzada, ver también el lado positivo. Es normal que al principio nos desmoralicemos un poquito, pero en esta fase ya podemos ver el lado positivo de esta lesión, ¿no? Y trabajar en todo aquellos déficits que no hemos podido trabajar. Vamos ahora con la fase 4, la última fase antes de la vuelta a la competición, pero no la última fase de todo, porque luego tendremos una última fase, la fase 5, aunque había dicho que eran 4, pero bueno, viene en sorpresa. Esa fase 4, ¿cómo tiene que terminar? Bueno, tiene que terminar que el deportista o la persona pueda hacer absolutamente todo lo que le dé la gana. Ya a nivel, digamos, de trabajo específico, prácticamente se habría reincorporado al final de esa fase 4 a su deporte, es decir, puede realizar un partido entero sin ningún tipo de problema. Obviamente le haríamos durante toda esa fase, digamos, de forma escalonada esa vuelta al juego, desde juego reducido
partido, por ejemplo, en el fútbol, baloncesto, 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, hasta llegar al deporte total, empezando sin contactos, es decir, que este jugador esté un poco fuera del juego de impacto. Y a nivel de fuerza, a nivel de hipertrofia, a nivel de movilidad, bueno, aquí, por supuesto, la movilidad tiene que estar completísima. Si no está completa, también deberíamos plantearnos si hay algún tipo de complicación, que luego veremos. En cuanto a fuerza, aquí ya lo que nos hablan los estudios es de mover en torno a 3 Newton kilos en un dinamómetros, o incluso podemos hacer test en máquina isocinética. En cuanto a la fuerza que puedas tener, por ejemplo, una maquinaria que podáis encontrar en el gimnasio, aquí prácticamente deberíamos ser capaces de mover el 100% de lo que movemos con la otra pierna, a misma repetición, en misma carga, o incluso acercarnos a una vez mi peso corporal en leg extension, que es muy difícil alcanzarlo, pero si nos acercamos, quiere decir que tendremos una muy buena capacidad de absorber impacto en esta rodilla, ¿no? Porque el cuádriceps va a trabajar de forma excéntrica ahí para aguantar estos impactos. El otro test que pasaría, pues más o menos lo mismo. In isquio, pues mover un 0,7, un 0,8 de nuestro peso corporal, tener una simetría del 100% respecto a la otra pierna, recordar siempre si la otra pierna le hemos estado entrenando. En los saltos igual, tener menos de un 10% de asimetría entre lados. En los saltos horizontales, si podemos tener menos, es decir, menos de 5 o incluso un 100% de simetría, pues mejor todavía. En cuanto a los saltos verticales, es decir, saltos hacia arriba, aquí pondríamos dos principalmente: el drop jump bilateral, donde saltamos de 30 centímetros, intentamos alcanzar en este caso, en esta fase, unos 40 centímetros, o un RSI de 2, y el drop jump unilateral, donde buscamos esa asimetría o esa simetría, una asimetría menor del 10%, o que es lo mismo, una simetría mayor al 90% entre los dos lados, y por lo menos unos 20 centímetros de altura de salto en cada una. Luego en esta fase también habremos trabajado sprint, habremos trabajado cambio de dirección, habremos trabajado sprint repetidos, dependiendo un poco del tipo de deporte, porque realmente esa fase 4 es la fase más específica, entonces muy específica del deporte que estemos realizando. Por tanto, aquí el sprint repetido además a nivel de objetivo, pues tiene que ser un poco o bien objetivo comparado con nuestros resultados previos a la lesión, o bien comparado con los valores normativos del deporte que vayamos a practicar o del equipo en el que estamos jugando según la posición en la que estamos jugando. Entonces aquí podrían variar bastante. Lo que sí podemos hacer es que, por ejemplo, en un test de cambio de dirección, como puede ser un 505, haya poca asimetría en los tiempos a la hora de girar de un lado o a girar del otro. Y finalmente aquí también pondríamos los test o los cuestionarios psicológicos como l'ICAPA-DC o la CL-RSI. En ambos buscaremos una puntuación de más de 90 sobre 100. Hemos visto ya esas primeras 4 fases. Aquí ya llega la decisión final: ¿cuándo puedo volver a jugar a mi deporte? Bueno, 1, cuando cumpla todos esos criterios funcionales. 2, por supuesto, los criterios médicos, que ya debería haberlos cumplido en fases anteriores. 3, los criterios psicológicos, que como estamos viendo a través de los cuestionarios, pues si nos hacemos esas puntuaciones y seguimos viendo alguna limitación en cuanto a miedo, ansiedad a la hora de competir, pues deberíamos contactar con un especialista del área. Y también los criterios, por supuesto, técnico-táctico, que ahí seguramente la figura principal va a ser el entrenador, que será el que decida si volver al deporte o no. Y hablando de tiempo, normalmente lo que se está hablando de media en la literatura, están hablando de 9 meses. Si en la media 9 meses, quiere decir que habrá gente que volverá a los 7-8 meses y otra a los 12 meses. ¿Por qué se intenta retrasar al máximo, a diferencia de hace unos años, esa vuelta al deporte, cuando se decía, mira, con 5 o 6 meses ya tienes? Bueno, fundamentalmente por 2 razones. Una, por el proceso de ligamentización del propio injerto, es decir, cuando ponemos ese tendón que sustituye ese ligamento, para que el proceso biológico se complete del todo y tengamos ahí un ligamento maduro, resistente y capaz de resistir esas fuerzas, tardaría de media, obviamente depende de qué hace esta persona, de si entrena o no entrena, si has hecho bien todo, si come bien y demás, en torno a los 2 años para que el ligamento, no la persona, esté al 100%. Lo único que estos 2 años son un poco, podemos decir, imposible de respetar, sobre todo cuando estamos hablando de deporte competitivo, donde no puedo estar 2 años sin jugar, porque si no, nadie me va a fichar o incluso no me van a dejar jugar. Por tanto, se intenta reducir al máximo y se utilizan criterios funcionales, es decir, que el deportista pueda hacer todos esos test que hemos comentado, también que pueda realizar partidos sin ningún tipo de molestia, dolor, inestabilidad u otras señales de alarma, y por tanto se llega más o menos a esos 9 meses. Por otro
otro lado, justamente porque el trabajo que se necesita hacer, como hemos visto en todos los ejercicios, todas las propuestas y demás, realmente muy largo, porque es como si estuviéramos construyendo un deportista casi desde cero, después prácticamente no poder mover la rodilla y llevarlo a un nivel muy alto. Para mí realmente esos tiempos son tiempos que incluso podrían aplicarse a otras lesiones, aunque a nivel biológico se curen antes, como puede ser una lesión muscular, pero que realmente si el deportista no está preparado para la vuelta al deporte, no debería volver aunque su músculo esté preparado. Ahora, nunca vamos a tener una certeza 100% segura que ese deportista o esta deportista no se van a volver a lesionar. Tenemos que aceptar cierta probabilidad de relesión o recaída o lesión de la pierna contralateral. Las estadísticas son claras, el ratio depende un poco de los deportes, puede ir desde el 5 hasta un 35% la tasa de recaída, pero para mí esta tasa de recaída depende mucho de cómo se ha hecho esa primera readaptación, cómo se ha hecho esa vuelta. Hemos tenido aquí en clínica muchos deportistas que han tenido recaídas, pero porque no se han tomado en serio su primera lesión. Entonces la prisa de volver, una alta demasiado rápida. Ahora vámonos con esta fase 5. La fase 5 sería como el post. Ya he vuelto, ¿qué tengo que hacer? Seguir trabajando, seguir entrenando. La mejor prevención es el entrenamiento, estar preparado para los retos que nos propone, digamos, la vida o nuestro propio deporte. Bien, con esto tendríamos un poco todas las fases. Complicaciones o señales de alarma que deberíamos reconocer, sobre todo se dan al principio, pero también se pueden dar algunas al final, son las siguientes. Si vemos que a pesar del trabajo bien hecho y vemos que la extensión, por ejemplo, de la rodilla han pasado 6-7 meses desde la operación y no hay forma de alcanzar la extensión completa. Esto nos haría sospechar de una posible artrofibrosis. Si queréis, sobre esa complicación también podemos hacer un vídeo extenso, pero fundamentalmente es una formación excesiva de fibras que impide el movimiento normal, el rango normal de movimiento de la rodilla. Esto tiene una solución, podemos decir, invasiva, que es volver a hacer una artroscopia y limpiar. Pero es súper importante justo después hacer un buen trabajo de movilidad, que no sea agresivo, que no vaya a forzar la rodilla, porque esto podría ser una de las causas de la artrofibrosis, pero tampoco que estemos inmovilizados, porque esto podría ser otra causa de la artrofibrosis. Una tercera causa de la artrofibrosis podría ser, digamos, nuestros propios genes. Es decir, hay gente que por sus propios genes tiene una formación de colágeno mucho más rápida, entonces en cuanto hay una pequeña lesión va formando como muchas fibras rígidas que impiden los movimientos, ¿no? Otra complicación puede ser un síndrome de cíclope, muy parecido a esa artrofibrosis, pero se forma más en la parte anterior de la rodilla y se ve como, ¿no?, un agujerito ahí, un huequecito en la resonancia que hace pensar justo a ese cíclope, ¿no? De ahí ese síndrome. Se trataría de la misma forma, normalmente con cirugía, siempre cuando hayan pasado ese tiempo y vemos que no hay forma de mejorar. Otra complicación podría ser también esa artrofibrosis, pero en este caso que impida una flexión completa o aquella flexión que necesitamos para nuestro día a día o para nuestro deporte, más de lo mismo. Otras complicaciones pueden ser infecciones, no es muy frecuente, en torno a un 2-5% de los casos, pero es muy importante. Otra es rechazo del injerto, sobre todo, como dijimos, suele pasar con los injertos donantes, ¿vale?, de cadáveres fundamentalmente. El sistema inmune lo ataca como si fuera algo extraño, que lo es, y prácticamente lo desintegra, desaparece. También podemos tener un dolor de rodilla, un dolor anterior de rodilla. Esto sobre todo pasa con injerto del tendón rotuliano, con injerto del tendón del cuádriceps un poco menos, con tendón del isquio no suele pasar, y fundamentalmente hay que trabajarlo como un dolor anterior de rodilla. También podemos tener complicaciones en las zonas donantes en general, como puede ser en la zona donante del semitendinoso. Ahí podemos encontrar pues pequeñas microrupturas o incluso una falta de debilidad que se mantenga 2 años después de la cirugía. Digamos que en parte esa pérdida de fuerza puede estar justificada por haber quitado ese trocitos de tendón, pero se debería poder recuperar. Y otra de las complicaciones más frecuentes de tener esa lesión es la osteoartritis o la artrosis de rodilla, esa degeneración del cartílago de forma más rápida que pasaría en una persona normal que no ha tenido esta lesión, ¿no?, ese desgaste, que es una de las razones por qué la gente se quiere operar sí o sí, o porque el trauma anima a operar, pero como dije, los estudios no están tan de acuerdo con esa posición, aunque a nivel, digamos, popular o a nivel de práctica clínica se suele hacer por esto fundamentalmente. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues fundamentalmente esto tiene que ver también mucho con la inflamación crónica de bajo grado que puede tener una persona, es decir, un estado metabólico alterado. Puede ser dada también de un uso excesivo de esta rodilla, en general sobrepasarse mucho de la carga que pueda tolerar esa rodilla. Puede ser debido a la propia lesión del ligamento cruzado anterior, ese periodo inflamatorio que se da para intentar recuperar ese cruzado roto. Podría aumentar esa artrosis debido al ambiente bioquímico que se está formando ahí en esa rodilla. También
la propia cirugía, el hecho de entrar dentro de esa rodilla, romper un poco la hermética de esa rodilla, algún tipo de infección dentro de la propia rodilla podría aumentar esa artrosis. Entonces las razones pueden ser múltiples. Si queréis, algún día dedico un vídeo solo a hablar de la artrosis de rodilla, y aparte estoy a punto de publicar algunos artículos sobre ello y creo que puede interesar mucho, sobre todo a aquello que ya habéis desarrollado esa artrosis, ¿no? Y entonces cuando yo tengo la artrosis, ¿qué hago? Y vamos a terminar este vídeo con unos pequeños tips, tanto para paciente como para profesional. En el caso de los pacientes, primero, buscar un buen profesional que os guíe durante todo el proceso. Normalmente los médicos, los traumatólogos o las traumatólogas, sobre todo guían en las primeras fases, pero digamos después de las primeras revisiones ya, entre comillas, pues os dan al alta médica y ya, pues digamos, lo volvéis a ver, tanto si está en el sistema público como está en el sistema privado. Entonces busca un buen profesional, sobre todo un fisioterapeuta, redactador, que os pueda seguir desde el principio hasta el final, que os vaya guiando. Para ello, si no sabéis a quién contactar, en la descripción dejo el link de BIOS, nuestra clínica, donde trabajamos tanto presencialmente en Granada y Málaga como online, y si necesitáis ayuda, por supuesto, nos podéis contactar o podéis contactarnos para preguntarnos si conocemos a algún especialista en vuestra zona o en vuestro país, si estáis viendo este vídeo fuera de España. Segundo, no tenga prisa. La prisa no es buena consejera nunca, y menos con una lesión como esta, donde la paciencia clave, tampoco estando aquí parado sin hacer nada, teniendo paciencia en el sentido de poder trabajar bien para alcanzar el objetivo sin tener la prisa de quiero jugar ya, quiero correr ya. Tercera tips, sobre todo para pacientes, aprovechar la oportunidad de la lesión. Sé que es duro escucharlo, sobre todo si os acabáis de lesionar, pero a largo plazo veréis que puede ser una oportunidad muy grande para trabajar personalmente, tanto a nivel emocional, psíquico como físicamente. Y os aseguro que si hacéis bien la redactación, vais a volver muchísimo más fuerte en todos los sentidos. Para profesionales, el mejor consejo que os puedo dar, lo voy a dejar en la descripción, apuntaros a mi curso experto en LCA, donde profundizamos absolutamente sobre todo lo que tenéis que ver de esta lesión, desde la anatomía, la biomecánica, los tipos de cirugía, todo, pero en mucha profundidad. Son más de 40 horas de contenido, con ejercicios, test, absolutamente analizamos todo. Vais a tener herramientas, vais a tener Excel, vais a tener absolutamente todo. Espero que haya gustado este primer vídeo con este formato en YouTube. Si os mola, no olvidéis, por favor, darle a me gusta y comentar todas aquellas sugerencias que tengáis. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.